Buenas noches. Me complace como presidente de la Asociación de Editores de Madrid dar a todos la bienvenida y agradecer en especial la presencia de la Ministra de Cultura y, como no, de nuestro premiado Sergio Fajardo. También es momento de agradecer a la Casa de América la acogida que nos han dispensado para este acto y, como no, como siempre, el apoyo de Cedro a las tareas y los trabajos de los editores. El acto de entrega del premio, como ya sabemos, es un acto sencillo. Vamos a empezar con la lectura del acta. Saben que es el jurado del premio es la Junta de la Asociación de Editores de Madrid. Y después, con una pequeña explicación, intentaremos decir por qué le hemos entregado ese premio a Sergio. Después de la entrega del premio vamos a poner unas pequeñas fotografías de la obra que él ha desarrollado en los años que ha estado en la Alcaldía de Medellín y después le daremos la palabra a él mismo para que concluya la ministra. Entonces, Amalia, que es nuestra secretaria de la Asociación de Editores de Madrid, va a leer el acta del jurado. Buenas tardes. Acta del jurado del Premio Antonio de Sancha 2010. En Madrid, en su sede de la calle Santiago Rusiñol número 8, el día 23 de junio de 2010, se reúne el jurado del Premio Antonio de Sancha, integrado por los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Madrid, compuesta por presidente, don Javier Cortés Soriano, Grupo SM; vicepresidenta primera, doña Rosalina Díaz Valcárcel, Wolters Kluwer España; vicepresidente segundo, don Miguel Ángel Jimeno Sánchez, Editorial Verbo Divino; tesorero, don Manuel González Moreno, Grupo Anaya; vocales, don Francisco Cuadrado Pérez, Grupo Santillana; don Alejandro Sierra Benayas, Editorial Trota; doña Ofelia Grande de Andrés, Ediciones Ciruela; don Joaquín Díaz Gómez, Ediciones Díaz de Santos; doña Maite Cuadros López, Ediciones Maiga; doña Flora Morata Martínez Orozco, Ediciones Morata; don Luis Miguel Esteban Lara, Ediciones Encuentro; doña Ana Rosa Semprún, Espasa Libros; don Antonio Navarrete Maicas, Grupo SM; don Juan González Álvaro, Grupo Santillana; don Pedro y Andrés Romero, Grupo Anaya; don Javier Santillán Fraile, Gadir Editorial; don Ramón Alba Sanz, Ediciones Polifemo; secretaria general, doña María Martín Pereira. El jurado acuerda conceder el premio Antonio de Sancha en su 14ª edición a don Sergio Fajardo Valderrama, en reconocimiento a su contribución al proceso de transformación de la ciudad de Medellín a través de un proyecto cultural y educativo utilizando como eje la biblioteca y la lectura. Madrid, a 23 de junio de 2010. Ya sabemos que este premio se remite a un personaje ilustrado del siglo XVIII que nos recuerda el gran valor de este personaje como editor. Antonio de Sancha hizo una transición desde su trabajo como impresor y como encuadernador hacia la edición sistemática. Si afirmamos que Antonio de Sancha fue posiblemente el primer gran editor español, lo hacemos precisamente en referencia a este compromiso suyo con un proyecto cultural y educativo que iba más allá de sus primorosas encuadernaciones. Hoy, por decisión de la Junta de esta asociación constituida en jurado, tenemos el honor de que este premio recaiga sobre Sergio Fajardo, matemático, científico, profesor universitario, político alternativo, alcalde que fue de la ciudad de Medellín desde el año 2003 al 2007, hombre y político cercano, transparente y, sobre todo, una persona muy querida, más allá de la admiración que produce su trayectoria. Y lo hacemos, como siempre, con esta escultura del prestigioso escultor Venancio Blanco, académico de las artes. Sergio Fajardo colocó la cultura en el centro de su proyecto de actuación política. Su proyecto Medellín, la más educada,
desglosado en otros proyectos como Medellín, una ciudad para leer, o el juego literario, o su emblemático plan de construcción de bibliotecas en los barrios más degradados de Medellín, constituyen un caso desgraciadamente escaso de cómo, de verdad y en la realidad, la cultura, la educación, la lectura y los libros son transformadores de la vida de las personas. Las imágenes que vamos a contemplar después así lo demuestran. Toda esta experiencia está recogida en un libro titulado Del miedo a la esperanza. La obra de Sergio Fajardo, y como comprenderán enseguida el motivo por el que le hemos dado este premio, es una síntesis armoniosa, inteligente y comprometida de tres grandes elementos. El primero, una consideración de la educación como una auténtica transmisión cultural. La educación no como una mera transmisión de herramientas para vivir en este mundo. Si nos limitamos a ello, corremos el peligro de caer en manos de un pragmatismo economicista muy presente, desgraciadamente, en algunas políticas educativas, para las que, curiosamente, a veces sí que hay dinero. La experiencia de Medellín, liderada por Sergio Fajardo, nos muestra que cualquier separación entre educación y cultura con mayúsculas caerá siempre en una instrumentalización de la educación. El segundo polo de su proyecto es todavía más radical. En sus palabras, rescatemos la estética, el valor de lo bello, pero ojo, el valor de lo bello para los más pobres. Su proyecto demuestra cómo un entorno bello nos puede acoger y puede transformar nuestra propia experiencia humana. De ahí la enorme insistencia que él hace en el valor estético de todas sus iniciativas, quizá también por herencia de la familia. De familia, su padre es arquitecto y tenían toda esa sensibilidad. Pero lo mejor de la combinación de estos tres elementos está en su tercero. Siendo de enorme valor los dos primeros, el más importante desde mi punto de vista es el tercero. Llevemos la educación como cultura y la estética directamente a las personas más pobres, a los más necesitados, a los barrios más desestructurados de Medellín. Pongamos en práctica de verdad que este proyecto puede transformar, porque si no transforma a los más pobres, no transforma la vida de las personas. Estoy seguro de que todos nosotros, autores, intelectuales, editores, personas bien pensantes, políticamente correctos, suscribimos el planteamiento especialmente de los dos primeros. Pero quizá el gran valor del proyecto de Sergio Fajardo esté más allá de su espléndida concreción en la ciudad de Medellín, en que nos invita a todos a salir de un cierto progresismo de salón, sobre todo en determinados ambientes pretendidamente culturales de nuestro primer mundo, en los que se llega incluso a pensar que estamos cambiando el mundo. Precisamente la obra de Sergio Fajardo muestra que, a diferencia de lo que se puede pensar en este primer mundo, a veces cansado y desilusionado, resulta que la realidad se puede cambiar, y se puede cambiar con cultura, con educación, con libros y con lectura. Pero para eso hay que concebir y concretar estos proyectos de transformación por y para los más marginados, comprometerse con ellos y no permanecer prisioneros de discursos de compromisos sociopolíticos endogámicos a mayor gloria de quien los hace. Estimado Sergio, no eres tú el que recibes honor del premio Antonio de Sancha. Somos nosotros los que nos sentimos muy honrados de que hayas aceptado y de que podamos contar contigo y con la querida ciudad de Medellín, y sobre todo con sus medellinenses o paisitas o paisas berracos o como os llaméis, que se han visto beneficiados de estos proyectos. Para nosotros vuestra presencia en el premio constituye una satisfacción, pero también un acicate para que nuestros proyectos culturales como editores no caigan en el elitismo del ambiente bien pensante y políticamente correcto, sino que de verdad contemplen y alimenten siempre una auténtica sensibilidad de compromiso real, social y político por los más necesitados.
Este premio hoy, además, quiere acercarnos a los de aquí con los de allí. De todos es conocida la enorme relación que muchas de nuestras editoriales de la Asociación de Editores de Madrid tienen con los pueblos y las culturas de América Latina. Queremos reforzar este vínculo y este compromiso, pero trayendo a los de allí y de entre ellos a personas como Sergio Fajardo, que con tanta sencillez e inteligencia han sabido hacer de la cultura el arma más poderosa en un ambiente en el que otras armas pretendían imponerse. Muchas gracias. Como presidente de la Asociación de Editores de Madrid, a la familia de Editores de Madrid, a todas las personas que han venido, a mis amigos, amigas colombianas que me están acompañando hoy acá. Es un orgullo muy grande venir y compartir un premio de esta naturaleza con ustedes. Y les voy a contar unas cuantas cosas acerca de la historia que hay detrás de lo que ustedes acaban de ver. Primero quiero empezar recordando tres personas que vienen a mi memoria en este día y estaba repasando antes de venirme acá y les voy a contar un poco por qué tiene que ver con todo esto. Yo estudié en el Colegio Benedictino de Medellín, era de padres catalanes, venían de Montserrat, y allá estudié todo desde la primaria y el bachillerato, y la primera elección que yo me gané en la vida fue presidente del club literario en quinto de primaria, de la mano de un sacerdote, el hermano Adriano Figueras, que siempre fue una persona que me acompañó, que me estimuló y que estaba detrás de esa elección de presidente del club literario. También en el mismo colegio benedictino en Medellín, no sé si ustedes recuerdan, que en la Iglesia Católica hubo un momento en que la misa siempre era en latín y después ya se pasó a utilizar el español, como decimos nosotros, el castellano, y se permitía que personas pudieran leer las lecturas de la celebración de la misa. Y les traigo eso a colación porque mi abuela, que era una mujer maravillosa, yo creo que lo más cerca que yo he visto de ser una santa, esa abuela mía se sintió la mujer más feliz del mundo cuando a mí me escogieron en el colegio para que fuera el primero que leía en español las lecturas de la misa. Ella estaría muy feliz de estar acá, hace muchos años ya se murió, pero esa mujer la recuerdo con especial cariño y recuerdo la alegría de ella cuando yo leí en la misa. Ella quería que yo fuera cura, que fuera jesuita, no se pudo, pero hemos avanzado. Y finalmente, dentro de todo ese recuerdo, y estoy volviendo al libro, al colegio, a la lectura, recuerdo un profesor que tuve en el bachillerato, se llama Saúl Sánchez, y me introdujo a leer a Nietzsche, y me dijo una frase que siempre me dejó muy pensativo durante toda mi vida, y me decía que para que tuviera sentido la vida había que ser o sabio o santo. Pues ni sabio ni santo, pero el recuerdo de ese amigo que me abrió el mundo de la cultura, que me hablaba del teatro, del cine, de la música, de los libros y en particular a Nietzsche, siempre estará presente conmigo y en un momento de esta naturaleza su recuerdo viene a mi memoria. Desde muy temprano en la vida fui consciente de que era una persona privilegiada en nuestra sociedad. Pude ir a un colegio de la mejor calidad de nuestra ciudad. Después decidí ser un matemático, que era muy extraño en ese momento, porque todos mis compañeros querían ser médicos, abogados, economistas, administradores y otras tantas cosas de esa naturaleza, y yo fui el único que dije, yo quiero ser un matemático. Y por fortuna en mi casa siempre mis padres me dijeron, adelante, haz lo que tú quieras, con tal de que sea tu propio camino. Y en ese camino, desde muy temprano, fui consciente de que tenía puertas abiertas enfrente. Pasé por esas puertas, estudié matemáticas con todo el gusto de la vida, leí todo lo que podía leer, después seguí avanzando y me fui a hacer un doctorado en matemáticas a un lugar donde había un profesor maravilloso que yo leía sus trabajos desde Colombia
y llegué allá, hice el doctorado en la Universidad de Wisconsin, en Madison, en lógica matemática. Y después de todo ese tiempo tenía muy claro algo, y era que tenía de alguna manera que luchar para que en mi país, en Colombia, el privilegio que yo tenía de poder volar, de poder pasar por puertas, para poder construir una sociedad justa tenía que ser un derecho. Que poder tener puertas abiertas en nuestra sociedad no dependa de la riqueza de la familia, ni del color de la piel, ni del sexo de la persona, ni del lugar donde se nace. Eso lo tenía muy claro desde muy pequeño y siempre tuve el compromiso conmigo en primera instancia de volver a Colombia. No quise quedarme por fuera en otro país y regresé a mi país, a Colombia, para tratar de aportar. En ese recorrido empecé a ser un individuo dentro de una sociedad. Trataba de hacer todo lo que podía para tratar de influir, para decir que la educación es la puerta de entrada a mundos maravillosos. Y después de muchos años realmente estaba frustrado. Yo fui miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas, de la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados, escribía columnas en periódicos, participaba en programas radiales, en programas de televisión, siempre diciendo esto, pero después de muchos años la frustración terminaba en reconocer que después de tantas cosas y tantos esfuerzos, todos nuestros discursos, todas nuestras palabras terminaban con la expresión debería ser tal cosa. Y ya agotado, regresé a mi ciudad, a Medellín, y con un grupo de personas amigas entendimos por fin algo que no habíamos querido entender, que no nos gustaba en muchos sentidos, y era que gustáramos a nosotros o no, los políticos son quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad. Entonces decidimos que no nos íbamos a morir diciendo cómo debería ser el mundo, y a ese mundo que le dábamos la espalda, el de la política. Nos interesaba lo público, pero detestábamos la política en el sentido tradicional, reconociendo que en la política ha habido y hay personas valiosas en ese esquema tradicional. Pues nosotros tomamos una decisión de vida hace cerca de 11 años y fue: vamos a participar en política. Organizamos un movimiento cívico, nos reunimos personas del mundo de la cultura, de la academia, que era mi mundo natural, algunas personas del mundo de la empresa, del periodismo, y nos encontramos y dijimos: vamos a participar en política, nos vamos a organizar. Creamos un movimiento cívico que se llama Compromiso Ciudadano, que lo lideré yo, y dijimos: vamos por el poder, y vamos a llegar al poder, y nunca más vamos a volver a decir debería ser tal cosa, sino que vamos a decir así se hace, y nos metimos. Yo siempre cuento la historia que nos decían que estábamos locos, que hacía un profesor de matemáticas recorriendo una ciudad como Medellín, diciendo que iban para el poder con un grupo de personas. Pues ese grupo de personas, esos locos de hace 11 años, hemos avanzado bastante. Decidimos hacer política, y la política la hicimos de la forma que era coherente con unos principios que nos fijamos desde un comienzo, de manera coherente y consistente. Nos planteamos los problemas que queríamos resolver, inspirados por las matemáticas, la violencia y las desigualdades sociales como problemas centrales para atacar en nuestra ciudad, y empezamos a hacer la política de una forma distinta, a caminar esta ciudad que ustedes están viendo parte ahí a través de esas fotos tan bellas. Y recorrimos todas las esquinas de la ciudad y repartíamos un volante. Si estábamos en los semáforos, en los barrios más humildes, Medellín tiene una geografía quebrada, caminábamos, pero no éramos los políticos tradicionales que van en un carro blindado, rodeados de escoltas, que les reúne un líder del barrio, les reúne una gente que entra a aplaudirlos cada que hablan. Nosotros íbamos de casa en casa, recorriendo todas las esquinas, y en ese proceso hicimos algo maravilloso, y es ponernos la ciudad en la piel. Hay que sentirla, olerla, reconocer los rostros de las personas en sus espacios, en el corazón, quererla profundamente, y en la razón, apoyados en el conocimiento. Y nos metimos. No les voy a contar toda la historia, tranquilos, pero fue un viaje muy emocionante. La primera vez que participamos en las elecciones fue en el año 2000, no ganamos, quedamos de terceros. Y nunca habíamos hecho política. Yo nunca había hecho política de ninguna manera, pero mandamos un mensaje y se puede hacer diferente. Y continuamos. Y ya después, en octubre del año 2003, ganamos las elecciones. Y ganamos con la votación más alta en la historia de nuestra ciudad, y más que duplicamos a la persona que quedó en segundo lugar. Y recibimos de la ciudadanía la riqueza más grande que nosotros hemos construido en la política, que se llama la confianza. La confianza la construimos en ese contacto directo con las personas. Con esa ciudad que teníamos en la piel, en el corazón, en la razón, pues construimos esa confianza y llegamos al poder. Yo nunca en mi vida había tenido un cargo público, y el único cargo público que he tenido es alcalde de Medellín. Entramos con un escritorio inmenso, con un grupo de personas que nos decían idealistas, y les decía yo: esa es una
un elogio del más alto nivel, porque si no fuera idealista no estaba aquí hoy parado, porque creíamos en los sueños, porque nos atrevimos a participar, llegamos al poder y en el poder dijimos, ahora vamos a hacer lo que hemos dicho toda la vida que se debería hacer, y empezamos a trabajar. ¿Y qué nos planteamos? Nos planteamos algo que teníamos perfectamente claro. Medellín, mi ciudad, Colombia, mi país, hace cerca de 30 años hubo una explosión, que fue el mundo del narcotráfico. Esa explosión tuvo como epicentro mi ciudad, a Medellín, y el daño ha sido gigantesco. Hemos pasado por momentos muy amargos, pero nosotros sabíamos que teníamos un reto con nosotros mismos para demostrar que se pueden hacer transformaciones. Y empezamos a trabajar. El lema que le pusimos a nuestra administración era Medellín, la más educada. Desde el comienzo ya estaba la expresión la más educada. Y empezamos entonces a desarrollar ese sueño. Piensen en la siguiente gráfica que les voy a trazar aquí con mis manos y con mis palabras. Nosotros sabíamos que hay un mundo de la violencia, que tiene unas raíces profundas, que hemos sufrido y que ha hecho conocida a mi ciudad y a mi país por todo el mundo, con unas raíces que llaman bien hondo. Pero nosotros sabíamos que a ese mundo se entra. Y teníamos perfectamente claro que así como que hay que luchar con la policía y la justicia para capturar a quienes están en ese mundo y nos hacen daño, teníamos claro que a ese mundo se entra, hay una puerta de entrada. Y siempre me preguntaba yo, cada que veía a un joven que estaba en el mundo de la violencia o un mayor que estaba en ese mundo de la violencia y que aparecía en todos los medios de comunicación cuando lo capturaban, me hacía la pregunta, ¿por qué entró? ¿Por qué entró allá? Y desde el comienzo entonces sabíamos y teníamos como propósito político cerrar esa puerta de entrada. Hay que capturarlos, hay que combatirlos y no podemos descansar un solo minuto en esa acción. Pero sabíamos, y nosotros nos lo propusimos y lo hicimos explícito, que esa puerta de entrada al mundo de la violencia hay que cerrarla. No la cierra nadie de un día para otro, nadie, porque es complejísima. Pero nosotros sabíamos que la teníamos que ir haciendo más estrecha, día a día, más estrecha, más estrecha. Si la hacemos más estrecha, cada día van a entrar menos personas, va a ser más difícil entrar y le vamos quitando la fuerza que tiene ese mundo de la destrucción que está allá adentro. ¿Y cómo se cierra esa puerta? Era la pregunta que nos teníamos que hacer nosotros y nos la habíamos hecho y la teníamos clara. Piensen en esto. Piensen en un joven en Medellín o en otras partes de Colombia o en América Latina o en otras tantas partes del mundo que está sentado en una esquina y mira hacia el frente. Muchos lo que ven enfrente es un muro sellado y al lado esa puerta de entrada al mundo de la delincuencia. En Medellín era la más grande, dolorosamente, con todo el orgullo de nosotros los paisas, esa puerta era la más grande de todas, porque allá fue donde tuvimos el epicentro de esa bomba que explotó en nuestro país y que tanto daño nos ha hecho. Entonces nos proponemos cerrarla. ¿Y cómo la cerramos? Una fórmula muy sencilla, abriendo otras. Si no hay más puertas, si esa es la única puerta que hay enfrente, la probabilidad de que una persona pase por esa puerta es altísima. Y empezamos entonces, ese muro que está sellado, el muro que para mí no era sellado porque yo tenía puertas para ir avanzando, empezamos a tumbarlo y empezamos a construir nuevas puertas. Y teníamos perfectamente claro que la primera puerta, en ese primer escalón, en todas las puertas que fuéramos a construir, era la educación. Es la educación el primer escalón que se tiene que recorrer para salir del mundo de la delincuencia y para construir unas nuevas oportunidades. Y entonces nos propusimos darle toda la fuerza a la educación, pero la educación, como señalaba Javier, no la podemos entender sola, porque es un lugar común en todo el planeta. Todos los políticos de todas las denominaciones, de todas las ideologías posibles, de todo lo que ustedes encuentren, todos están de acuerdo en decir que la educación es lo más importante. Pero la educación tiene un problema, y es, así como todos estamos de acuerdo, que hay que empezar a alimentar a los niños y las niñas muy bien desde la primera infancia, que hay que crear las condiciones, la educación termina siendo un proyecto que está en la cabeza de todo el mundo y es de largo plazo. Y en el largo plazo, en la política, muy pocas veces se actúa, porque las elecciones son el año entrante. Y hay que mostrar las cosas. ¿Y cómo hacemos para transformar de manera que esto se vea? Y lo que nosotros nos ingeniamos fue un mecanismo para darle sentido a ese largo plazo y mostrar que se puede caminar. Sabiendo para dónde teníamos que ir, empezamos a caminar y a recorrerlo. Y ahí aparece la arquitectura. Y aparece ese conocimiento que nosotros teníamos de nuestra ciudad maravillosa. Ese conocimiento que lo hemos recorrido en cada esquina. Nosotros sabíamos cómo eran las condiciones en cada lugar de la ciudad. Sabíamos perfectamente cuál era el indicador de desarrollo humano en cada uno de los sectores de nuestra ciudad. La habíamos vivido, la habíamos tocado, la habíamos respirado, la habíamos sentido, la queríamos y la habíamos estudiado. Entonces nos propusimos invitar a la arquitectura a que fuera parte de este proyecto, bajo un precepto
que Javier también lo mencionó, y que lo poníamos en esta frase: lo más bello para los más humildes, y vamos a construir unos nuevos espacios públicos para volver a encontrarnos. El miedo encierra, el miedo atrapa. La tendencia natural es a poner muros para protegernos, y eso hace que la ciudad se atomice, que la sociedad se fragmente, que no nos veamos los unos a los otros, que se divida por condiciones sociales, que nos dé miedo ir de un lado a otro, y eso va destruyendo el capital social. Y nos propusimos entonces empezar a tumbar todas esas murallas que habían crecido en nuestra ciudad después de tantos años de violencia. Entonces invitamos a la arquitectura y vamos a construir los nuevos espacios públicos bajo ese precepto: lo más bello para los más humildes, y romper con esa idea que hay detrás de tantas mentes en el mundo de la política y de lo público, que a la gente humilde, a los más pobres, con cualquier migaja que se le dé es ganancia porque no tienen nada. Y nosotros rompemos, esta es una decisión política, vamos a hacer lo más hermoso de la ciudad en estos espacios. Y empezamos entonces a hacer, miramos nuestro mapa, sabemos dónde tenemos que ir, no teníamos que ir a pagar favores, no teníamos que ir a pagarle a un líder de un barrio y hacerle lo que él quería, porque nosotros no habíamos comprado a nadie, porque habíamos llegado de una forma distinta al poder. Habíamos ganado en todos los barrios de la ciudad, lo que se consideraba impensable, porque se decía que a los pobres hay que pagarles para que voten. Pues nosotros no le pagamos nunca a nadie, ni a ningún líder, y cuando llegamos al poder dijimos: no le debemos nada a nadie y no vamos a repartir esta ciudad a intereses particulares, y le dimos el primer golpe poderoso a la corrupción y a todos esos que han hecho de lo público una riqueza particular. Entonces sabíamos dónde teníamos que ir, sabíamos dónde estaban las necesidades, y empezamos de la mano de la arquitectura a diseñar los sitios más bellos en los sitios donde nunca jamás entraba una persona, que estaban aislados porque estaban marcados por una violencia que destruye. Y de esa manera construimos sobre el territorio que conocíamos, que habíamos descubierto, que lo teníamos en la piel, en el corazón y en la razón, empezamos a construir los nuevos espacios públicos para encontrarnos. Pero ¿cuáles eran los espacios? Los espacios eran los parques biblioteca. Hicimos 5, ustedes vieron las fotos ahí. Y entonces íbamos a construir los colegios más hermosos que se han construido en la historia de la ciudad, de manera que la niña más humilde, de la familia más humilde que hubiera en Medellín, iba a un colegio tan bello como el colegio al que asistía la niña de la familia más privilegiada que asistía a la educación privada. Y entonces íbamos a fortalecer la educación pública en un espacio precioso. Siempre se daba la polémica y decía: pero ¿para qué se gasta todos estos recursos haciendo una infraestructura de esta naturaleza en un barrio de ese lugar? Decía yo: porque hay una palabra muy poderosa que nosotros le incorporamos a la política, que se llama dignidad. Cuando la ciudadanía entiende que están siendo reconocidas por el valor como personas, como nos encontramos como seres humanos y nos reconocemos como iguales, la dignidad es una arma poderosa para hacer una transformación. La dignidad se convierte en autoestima, y les decía yo sé muy bien que no se convierte uno en mejor matemático porque entró a un edificio muy bello, pero no tengan la menor duda que esa niña que está en ese colegio tan espectacular, cuando tiene autoestima, aprende matemáticas mucho más rápido que estar en una choza cualquiera. Y ese era un mensaje poderoso para nuestros niños, para nuestras niñas, los maestros, las maestras que iban a esos lugares, y empezamos a construir la dignidad y vamos conectando de nuevo a nuestra ciudad. Y entonces creamos el Centro de la Cultura, con el arquitecto más famoso de Medellín, en el sitio que era el basurero. Y había algunas personas que me decían: pero ¿cómo se te ocurre poner la obra de Rogelio Salmona, un arquitecto brillante de Bogotá? ¿Cómo se le ocurre ponerla en el basurero? Y le dice: para eso fue que ganamos la alcaldía, para hacerla allá en ese basurero. Y es un centro de la cultura y donde nos vamos encontrando. Y empezamos a construir parques, biblioteca, colegios, centros de la cultura, centros del emprendimiento desde el barrio más humilde. La casa de la lectura infantil en el centro de la ciudad, era la casa deteriorada, la construimos y era la casa de la lectura infantil, y allá van los niños y las niñas de los vendedores ambulantes que están en el centro de la ciudad, van al sitio más bello de la ciudad, y eso se llama dignidad. Y es el poder de la construcción, de lo público para encontrarnos, pero donde nos encontrábamos siempre era un espacio para la convivencia. Entonces, por supuesto, en todos lados estaban apareciendo los libros, en todos los lados estaban apareciendo ese grupo maravilloso de personas que se encargó de trabajar con la comunidad hasta llegar al edificio. Yo recuerdo que fue un momento muy emocionante cuando inauguramos el Parque Biblioteca España. Le pusimos el nombre de España como mensaje de gratitud con este país, que ha sido importante para nosotros, que en particular la Agencia de Cooperación Española ha contribuido a Medellín. Con Barcelona establecimos una relación especial, y con muchas personas de este país que fueron a nuestra ciudad y compartieron nuestro sueño. Allá se celebró parte de la asamblea, de la reunión de la Academia de la Lengua. Y fue un momento muy emocionante cuando en ese barrio, esos bloques negros que ustedes vieron, que se han ganado todos los premios de arquitectura, porque ahora en todo libro de arquitectura aparece algo de Medellín hecho con el talento nuestro. Cuando el rey de España, con su esposa, con la reina Sofía, llega a ese lugar
al más pobre de Medellín, donde la violencia había estado, a inaugurar un parque de biblioteca. Eso fue un momento de mucho orgullo para nosotros. No llevamos al rey al sitio más lindo, en el sentido tradicional de lindo, el club especial, sino que él fue con nosotros y compartió, y fue un momento de orgullo para todos nosotros en la ciudad cuando estábamos diciendo, aquí está esta Medellín, aquí está esta Colombia, que se puede relacionar con el mundo desde la cultura, desde la capacidad de crear, apostándole al talento infinito que tenemos nosotros en nuestro país, en América Latina. Y esa fue nuestra apuesta. ¿Y por qué todo esto? Porque nosotros habíamos llegado al poder. Porque teníamos claro lo que significa construir las oportunidades, porque teníamos claro qué significa ese poder para hacer una transformación social, y cogimos todas esas piezas y las pusimos juntas en nuestra ciudad. Y entonces construimos los espacios de la dignidad, empezamos a conectar esa ciudad que estaba partida en fragmentos, y todo ese sueño lo fuimos haciendo realidad, con una condición: no se perdió un peso. Si se hubiera perdido un peso, todavía las estaban construyendo todos esos parques bibliotecas, los hicimos todos nosotros y arrancamos desde cero y lo diseñamos, lo construimos, y fue una emoción colectiva, y por eso decíamos que Medellín pasaba del miedo a la esperanza, porque abrimos muchas puertas, que la persona más humilde vea enfrente una puerta que diga, yo puedo pasar por allá, puede que esté lejos, pero que sienta que hay una puerta para transitar, y que es la puerta de la dignidad, que es la puerta de la capacidad que nosotros tenemos como personas. Y entonces aparece toda esa cantidad de gente maravillosa que tenemos, que trabajó conmigo. Yo soy el que me gano los premios, pero ahí hay detrás una cantidad de gente valiosísima que le ponía el esfuerzo día a día, por convicción, por un orgullo muy grande de sentir que estábamos haciendo la historia en nuestra ciudad. Y toda esa gente entonces inventa el juego literario. Jordi Fabra ha sido una persona acá que ha contribuido con Colombia, con Medellín en particular, alrededor de ese juego literario. Y entonces ya no hacíamos la feria del libro, era la fiesta del libro. Entonces Medellín era una ciudad para leer, y había maratón de lectura, y Medellín, que tiene desde hace muchos años, no lo hicimos nosotros, el Festival de Poesía. Esa ciudad que está asociada con esa marca de la destrucción, demostramos que en esa ciudad nosotros tenemos las condiciones para hacer una transformación social profunda de la mano del conocimiento, de la cultura, de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de la capacidad infinita que tiene nuestra gente. Y eso lo logramos porque nosotros nos metimos a la política. Y ese ha sido nuestro orgullo, con obstáculos los que quieran, pero con la capacidad que tenemos nosotros, que hemos tenido en Medellín y en Colombia, que nunca nos hemos rendido. Un país que nunca se ha sometido a ese narcotráfico, que es la expresión más alta de la destrucción. Al que tiene precio se lo encuentran, y al que estorba lo eliminan. Y ahí la gran mayoría ni tenemos precio y no nos han eliminado, porque nunca podrán eliminarnos a todos nosotros. Y esa ciudad, Medellín, ha pasado del miedo a la esperanza. Ahora ha aumentado la violencia, y siempre donde haya narcotráfico aumentará la violencia, pero esa puerta hay que seguirla cerrando. No nos podemos asustar, y seguimos cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. Y yo no tengo la menor duda que todos esos niños y todas esas niñas que han ido a estos parques biblioteca, que han cogido un libro en las manos, que han sido acompañados para leer, que han ido a estas nuevas escuelas, nunca jamás van a encontrar en el mundo de la destrucción una oportunidad para su vida. Es aquí donde estamos haciendo esa transformación. Por eso sospecho que estoy yo acá, en representación de toda esa gente que no tiene rostro, de todos esos niños y niñas que hoy sueñan de una manera diferente, que se sienten orgullosas de tener un libro en las manos, que ese privilegio que tuve yo desde niñito de poder leer lo que he querido y he seguido leyendo toda la vida, pues ya no es un privilegio, sino es un derecho de muchas personas en nuestro país. Esa Medellín es hoy un ejemplo, es un ejemplo de un país, de Colombia, que también lo recorrí, y que estamos llevando todo este sueño a todos los rincones de ese país hermoso que se llama Colombia. Yo les agradezco en nombre de toda esta gente que sueña, de toda esta gente que tiene ese talento que ustedes no alcanzan a imaginar, y toda esa gente que más temprano que tarde le va a demostrar al mundo lo que significa el poder de la cultura. Muchísimas gracias por este premio. Buenas tardes a todos. Querido presidente de la Asociación de Editores de Madrid, querido Sergio Fajardo, amigos y amigas. Un libro que se llama El olvido que seremos, que es un libro de memorias en el que Héctor Abad Fasiolín se retrata la vida de su padre en el paisaje de un Medellín mísero, violento, ignorante. Hay un episodio que me parece que viene al caso hoy. Héctor Abad recuerda cómo su padre, algunos días, cuando regresaba de mal humor de la universidad en la que daba clases, era profesor, se encerraba en la biblioteca de la casa, ponía un disco de música clásica a todo volumen y se sentaba a leer. Al cabo de un rato se volvía a abrir la puerta y ese padre salía del cuarto, radiante y feliz.
La biblioteca era el cuarto de las transformaciones, dice Héctor Abad, y explica a continuación que aunque su padre nunca le obligó a leer ni le sermoneó acerca de las virtudes de los libros, él, que era un niño todavía, se dio cuenta observándole en aquellas tardes pues del efecto benéfico que los libros tenían sobre las personas. El doctor Abad, el padre de Héctor Abad, fue asesinado por un sicario por trabajar en pro de un Medellín más justo y más honesto. Y a Sergio Fajardo le entregamos hoy este premio Antonio de Sancha por esas razones, por intentar convertir esa ciudad teñida de crimen, de violencia, de miedo y de desesperanza en una ciudad de hombres y mujeres libres, una ciudad en la que los niños de los barrios más humildes no tengan como único horizonte vital las drogas, la delincuencia, la violencia y sobre todo el desaliento. Sergio Fajardo, como nos ha explicado, es matemático y las matemáticas en su actividad política le han servido, entre otras cosas, para hacer cuentas de esa desdicha, para saber que el cero es un número que debería sumar siempre y para comprender que la regeneración de una ciudad es una ecuación compleja pero no imposible. Su tarea en Medellín fue gigantesca y sus ámbitos de actuación no conocieron demasiados límites, pero por lo que le premiamos hoy, por lo que le admiramos todos nosotros, es por la creación de esa red de bibliotecas parques destinada a fomentar la lectura entre los más humildes. Por lo que le entregamos este galardón a Sergio Fajardos por creer en la educación y en la cultura como motor del cambio social y como motor definitivo del progreso. Esas bibliotecas, esas bellas bibliotecas para los más humildes, son, como lo eran para el padre de Héctor Abad, el cuarto de las transformaciones. Y quien entra en ellas siendo pobre, fanático, desventurado, puede salir con un futuro prodigioso por delante. Quien entra sin oficio ni beneficio puede salir con un trabajo que le dé dignidad. Habría bastado quizá con la historia de un solo niño, de un solo marginado para justificar ese proyecto de fomento de la lectura de Sergio Fajardo, pero no ha sido un solo niño, han sido y serán cientos, y aún mejor ha sido la ciudad entera, Medellín entera, la que se ha beneficiado del empeño. Por eso este premio que concede cada año la Asociación de Editores de Madrid es hoy tan merecido. Felicidades, Sergio, y muchas gracias. Bien, pues no nos queda más que agradecer la presencia de todos y podemos ahora seguir compartiendo un tiempo entre nosotros con el cóctel que se nos va a ofrecer. Muchas gracias, ministra, y muchas gracias, Sergio.